Vamos a ver el ejercicio 27.2, ya correspondiente a la unidad 7, que tiene que ver con campo magnético y fuerzas magnéticas. Acá a la derecha tenemos el enunciado, lo vamos a leer y vamos a ver cómo se resuelve. El ejercicio dice, una partícula con masa de 0,195 gramos lleva una carga de menos 2,50 por 10 a la menos 8 coulomb. Se da a la partícula una velocidad horizontal inicial hacia el norte y con magnitud de 4 por 10 a la 4 metros por segundo. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético mínimo que mantendrá la partícula en movimiento en el campo gravitacional terrestre en la misma dirección horizontal hacia el norte? Vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que se nos está pidiendo en este ejercicio. Voy a dibujar, voy a hacer algunos dibujos en una pizarra acá y después vamos a ir viendo las anotaciones para resolver el ejercicio. Se nos dice que tenemos una partícula que está en movimiento, ¿sí? Suponemos que esa es la partícula, una partícula que tiene masa y tiene una cierta carga eléctrica, y se nos dice que está en movimiento y que se está moviendo horizontalmente hacia el norte, ¿sí? Suponemos entonces que se mueve de forma horizontal, en este caso hacia la derecha, y vamos a suponer que tenemos el norte acá. Lo que nos dice el ejercicio, lo que nos está preguntando el ejercicio es qué magnitud, vamos a ver de nuevo, qué magnitud y dirección tendría que tener el campo eléctrico mínimo para que la partícula siga con ese mismo movimiento. Porque ¿qué es lo que sucede? Esta partícula que se está moviendo hacia la derecha, hacia el norte, va a ser atraída por la fuerza de gravedad de la Tierra, entonces va a existir una fuerza, que es la fuerza peso, que va a estar, digamos, tirando esta partícula hacia abajo, ¿sí? Este va a ser el vector fuerza que lo representamos con la letra W, que es la que se suele usar para la fuerza peso. Pero nosotros queremos que esta partícula siga en movimiento horizontal hacia el norte. Entonces tiene que haber una fuerza magnética que haga que la partícula siga con ese movimiento, o sea que se tiene que oponer a la fuerza peso. Es decir, que acá vamos a tener una fuerza F sub B, que B representa campo magnético. Entonces vamos a tener una fuerza magnética que tiene que ser igual en magnitud y opuesta en dirección para que la partícula se mantenga con movimiento de forma horizontal y no se caiga, digamos, hacia la Tierra. Entonces esto es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Esto ya lo tenemos que ver en 3 dimensiones, ¿sí? O sea que yo voy a dibujar los ejes acá. Le vamos a poner referencia, supongamos que este es eje X. Voy a hacer hacia arriba. Uy, que salió medio torcido. Hacia arriba, ahí, el eje Y. Y tendríamos el eje Z, lo voy a dibujar hacia acá. Ahí está, tendríamos ejes X, eje Y y eje Z. Bien, y vamos a suponer, voy a volver a dibujar el vector velocidad, ahí está, que tenemos vector velocidad de la partícula que se está moviendo hacia el norte. O sea que yo supondría que el norte está, en este caso, hacia la derecha, o sea que tendríamos hacia el eje Z, tendríamos el este, hacia las X negativas tendríamos el sur, y hacia las Z negativas tendríamos el oeste. Esto mismo se podría haber dibujado también viéndolo desde arriba. Fíjense que en mis apuntes yo tengo 2 dibujos acá. Este dibujo que está a la derecha, lo voy a remarcar para que quede indicado. Este dibujo que está acá a la derecha es el mismo que estoy reconstruyendo, que estábamos viendo recién. Y este otro que está acá a la izquierda es un dibujo, digamos, visto desde arriba.
Si estamos viendo la partícula, esta sería la partícula. A ver, voy a hacer un poco de zoom que no sé si se ve bien. Ahí. Esta sería la partícula que se está moviendo hacia el norte. Es como estar viendo un mapa desde arriba. Se está moviendo hacia el norte. Tenemos la fuerza peso que es entrante al plano porque es hacia abajo. Cuando un vector es entrante hacia el plano que estamos considerando, se dibuja la dirección de ese vector como un círculo con una crucecita, ¿sí? Que indica, digamos, la parte de atrás del vector que está entrando. O sea que acá tenemos la fuerza peso que entra y tenemos la fuerza magnética que se dibuja como un círculo con un punto que indica que la dirección del vector es saliente del plano, ¿sí? Entonces tenemos fuerza peso acá y fuerza magnética acá, que es lo mismo que he dibujado, nada más que viéndolo desde otro lugar. Sirve cualquiera de los dos dibujos, el que a ustedes les sea más cómodo pueden usar. A mí en lo particular creo que me resulta un poco más dibujarlo como está acá a la derecha, porque digamos vemos las tres dimensiones. Bien, entonces tenemos que averiguar cuál sería el campo magnético que produciría una fuerza magnética sobre esa partícula que haría que la partícula se mantenga en movimiento horizontal. Entonces, veamos de nuevo el enunciado y veamos los datos que teníamos. Dice una partícula con masa de 0,195 grados. Acá tomamos el dato de la masa, 0,195 gramos. Lleva una carga de menos 2,50 por 10 a la menos 8 coulomb. Acá tenemos la carga eléctrica, menos 2,50 por 10 a la menos 8 coulomb. Con una velocidad horizontal hacia el norte. Entonces acá tenemos la información de este vector velocidad hacia el norte y con magnitud 4 por 10 a la 4 metros por segundo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la magnitud del vector velocidad. Fíjense en las notas que yo he puesto acá que dice, la fuerza magnética, estoy leyendo esto acá, la fuerza magnética debe vencer a la fuerza de gravedad W y la fuerza neta debe ser 0. Es lo mismo que les decía recién. W es hacia abajo, la fuerza peso, por lo que la fuerza F debe ser hacia arriba. Debido a que la carga es negativa, la fuerza magnética es opuesta a la dirección de la regla de la mano derecha. Bien, acá para identificar cuál es la dirección del campo magnético en relación con la dirección de la velocidad y la dirección de la fuerza magnética sobre la partícula, tenemos que tener en cuenta la regla de la mano derecha. Vamos a ver una imagen que sale en el libro de física para ver cómo sería esto de la regla de la mano derecha. Fíjense, para definir la dirección del vector fuerza resultante sobre una partícula que está en movimiento en un campo magnético, tenemos que colocar los dedos de nuestra mano derecha apuntando en la dirección que resultaría de, digamos, rodear el vector velocidad hacia el vector campo magnético. Fíjense acá, estoy refiriéndome a esto que tenemos. Después igual ustedes lo leen con detalles y tratan de entender esto. En esta figura, esta que está acá, que acabo de remarcar, tenemos el vector velocidad en verde, y si ese vector digamos, se quisiera mover hacia el vector campo magnético, y ese movimiento nosotros lo trazamos con los dedos de nuestra mano, ¿sí? Lo que les estoy marcando ahí, esperen que voy a poner otro color que si no, no se ve lo que hago. Acá, perdón, así, con los dedos, digamos los 4 dedos de nuestra mano, exceptuando el pulgar, o sea que con esos dedos de la mano nosotros rodeamos esta trayectoria o indicamos esta trayectoria, nuestro dedo gordo va a quedar apuntando hacia la dirección de la fuerza magnética resultante. Vamos de nuevo, la partícula se mueve con una cierta dirección. Si ese vector velocidad, uno con los dedos de la mano derecha, lo desplazara hacia el vector campo magnético, que es el vector que indica la dirección del campo magnético en ese punto, y uno hace eso con la mano derecha, el dedo gordo quedaría entonces apuntando hacia
la dirección de la fuerza magnética. Esto resulta porque hay un producto vectorial, ¿sí? Que ahora ahí vamos a ver esa fórmula. Hay un producto vectorial que es el que define la fuerza magnética sobre una partícula que está en movimiento en un campo magnético. Bien, después repasen ustedes un poco esto y es importante que quede bien entendido cómo usar la mano derecha para identificar las direcciones de los vectores, ¿sí? Porque esto en estas unidades se va a usar mucho. Y lo que hay que tener en cuenta también es que si la partícula tiene carga negativa, la fuerza tiene la dirección opuesta a la que da la regla de la mano derecha, que es el caso en el que estamos ahora, que tenemos una partícula con carga negativa. Entonces fíjense en este mismo caso que tenemos esta velocidad y el campo magnético, tal cual ahora como está en esta figura acá a la derecha, pero si la carga es negativa, la fuerza sería hacia abajo. ¿Sí? Ahora vamos a tener eso en mente, volvemos al ejercicio. Estaba leyendo acá que decía, debido a que la carga es negativa, la fuerza magnética es opuesta a la dirección de la regla de la mano derecha. El campo magnético mínimo es cuando el campo es perpendicular a el vector velocidad. Está bien, el campo magnético tiene que ser perpendicular al vector velocidad. Y esto último dice, la fuerza también es perpendicular al campo magnético, por lo que el campo magnético es hacia el este. Bien, acá se están sacando entonces algunas conclusiones sobre qué dirección debería tener el campo magnético. Y fíjense, vamos a tener en cuenta, vuelvo a esta imagen, vamos a tener en cuenta que la partícula se está desplazando hacia el norte, en este caso hacia el eje X positivo, y la fuerza magnética tiene que ser hacia arriba. Entonces, por regla de la mano derecha, si la partícula fuese positiva, el campo magnético debería ser en dirección oeste, en dirección de la Z negativa. ¿Sí? Sería dirección oeste. Acá tendríamos que tener el campo magnético. ¿Por qué? Y porque por regla de la mano derecha, si yo tomo el vector velocidad y con los dedos de mi mano derecha indico desde el vector velocidad hacia el vector campo magnético, mi dedo gordo quedaría apuntando hacia arriba en la dirección de la fuerza magnética. Pero acá hay que tener en cuenta que la carga eléctrica es negativa. Entonces, en realidad, el campo magnético debería estar hacia el este, en la dirección de las zetas positivas. ¿Por qué? Porque tenemos campo magnético ahora hacia el este. Entonces, esto sería B, campo magnético. Entonces, ahora sí, indicando con los dedos de mi mano derecha un desplazamiento del vector velocidad hacia el vector campo magnético, mi dedo pulgar, esto ustedes háganlo cuando estén escuchándome, ¿sí? Mi dedo pulgar quedaría apuntando hacia abajo, o sea que la fuerza en principio sería hacia abajo si la carga fuese negativa, fuese positiva, perdón, pero como la carga es negativa, la fuerza queda hacia arriba, como nosotros necesitamos en esta situación. Entonces, usando esas deducciones, o sea, esas conclusiones, esa información, se deduce que el campo magnético va a tener dirección hacia el este. ¿Para qué? Cuando esta partícula se mueve en ese campo magnético, experimenta una fuerza hacia arriba debido al campo magnético que va a compensar la fuerza peso hacia abajo y va a permitir que la partícula se mueva en dirección horizontal. Bien, teniendo toda esa información, lo que se hace a continuación es, usando la fórmula para la fuerza sobre una partícula que se mueve en un campo magnético, que es esta ecuación que tienen acá, fuerza es igual a carga por velocidad por campo, con un producto vectorial de por medio. Básicamente lo que hay que hacer es igualar, tenemos esto acá abajo, es igualar la magnitud de la fuerza peso, que es masa por gravedad, a la magnitud de la fuerza magnética debido al campo magnético. Fíjense que como tenemos magnitudes, acá estamos tomando el valor absoluto de la carga Q y ya tenemos la expresión de resolución, digamos, de el producto vectorial, que queda que es velocidad por campo por el seno del ángulo entre los vectores velocidad y vector campo.
El ángulo es de 90 grados en este caso porque están todos los vectores perpendiculares y el seno de 90 es igual a 1. ¿Sí? Entonces eso queda directamente igualado a 1 y básicamente de acá hay que despejar el campo magnético. ¿Sí? Ahí tienen el despeje y tienen los valores numéricos reemplazados y tienen el resultado. La unidad de campo magnético es el Tesla. Entonces, bueno, finalmente decimos que el campo magnético va a tener una magnitud de 1,91 Tesla con dirección hacia el este para que se cumpla lo que se nos está pidiendo.